Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querida? Muchísimas gracias Carolina por aceptar mi invitación. Les estaba contando un poquitico a las personas que ya están conectadas quién eres tú. Tú eres fonoaudióloga, magíster en audiología, especialista en audición y adicional a eso eres directora de Tech Salud que está en Chile, ¿verdad? Exactamente. Aquí Bueno, desde cuéntame, amplíame un poquitico la información de quién eres tú y qué haces exactamente. Bueno, aquí desde Santiago de Chile, con el frío del invierno, con lluvia, ya con nuestra querida cordillera nevada y bueno, desde aquí en Chile trabajamos desde la parte tanto audiológica como brindando soporte a cirujanos, otorrinos, cabeza y cuello, en el amplio espectro en relación a las cirugías, a los insumos, al equipamiento, y desde esa forma vamos entregando distintas soluciones que les sirven a los mismos médicos para a la hora de hacer su cirugía. De repente nos consultan pacientes y nosotros los evaluamos y después se los derivamos a los doctores. Tenemos ahí una rica comunión y convivencia con los doctores, así que súper bien. Bueno, Carolina, de nuevo muchísimas gracias por aceptar mi invitación y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo que en muchos casos es una incógnita para muchos pacientes porque no saben muy bien qué es, por qué se da e incluso para muchos colegas también el manejo de la disfunción de trompa que a veces también suele ser como algo complejo, no se sabe muy bien cuál sería el proceso a seguir y demás, entonces queremos como darles a todos unas pautas, tanto para pacientes como para profesionales, para su práctica y su diario vivir, ¿verdad? Entonces yo Exacto. quisiera que empecemos a hablar o que me cuentes un poquitico de qué es la disfunción tubárica. Bueno, primero, antes de decir qué es la disfunción tubárica, es importante que las personas que se conectan y que nos escuchen sepan que tenemos en nuestro cuerpo, desde la nariz al oído, un tubito que se llama trompa de Eustaquio y que es la encargada de hacer que nuestras presiones se igualen con el ambiente. O sea, que no sintamos como esta presión cuando de repente las personas viajan, suben a la montaña y sienten como que se te tapa el oído y hay gente que bosteza o que come chicle o goma de mascar, ¿verdad? Y que dicen, oh, ahí se me destapó. Esa es la trompa de Eustaquio. Y cuando a uno se le destapa, eso es porque nuestra trompa de Eustaquio está funcionando bien. Ujú. Pero cuando tenemos una disfunción tubárica, es personas que mantienen esta sensación de oído tapado, pero de forma permanente. O sea, hay personas que pueden sentir esta sensación de depresión o de oído tapado días, meses, y es realmente una situación que a ellos les molesta mucho y que así lo evidencian, lo emiten. Por lo tanto, la disfunción de la trompa de Eustaquio es finalmente esto, es el tener esta sensación permanente de taponamiento. Eso es como, para obviamente la gente más audiológica se puede hacer algo más técnico, pero para el diario vivir, para las personas que nos pueden estar escuchando y que están en su casa, es esta sensación como cuando se te tapa el oído y tú bostezas, comes chicle, estornudas y de repente ¡pup! Y se te tapa o se te destapa. Y hay personas que cuando están resfriadas, por ejemplo, sienten mucha esta presión también y sienten mucho bombamiento, tienen muchos más síntomas cuando están resfriados. Eso es disfunción tubárica. Ok. Aprovecho por ahí, vi que se conectó el doctor Santiago Hernández que nos estuvo acompañando la semana pasada y te saludó. Entonces te aviso, te saludó y agradezco que esté. Hacia el final de la charla tenemos como un casito que nos comentaron hace poco antes de iniciar el live y que estábamos discutiendo para que él de pronto nos dé su punto de vista desde su profesión. Bueno, Excelente. ¿por qué se puede dar esta disfunción?
Bueno, ¿a qué se puede deber? Bueno, la causa en general, la más común es cuando se inflama la trompa de Eustaquio y puede acumular líquido, mucosidad. Esto puede ser causado, por ejemplo, por un resfrío, por una gripe, una infección nasal, incluso alergias. Las personas con alergias son bastante propensas a sentir esta sensación como de abombamiento. Y ellas, estas personas sí tienen diferentes sintomatologías y muchas de ellas toman antialérgicos mucho tiempo. Y bueno, y por ejemplo, en los niños, que son más pequeñitos, ¿verdad? Su trompa de Eustaquio es más cortita y más horizontal porque sus cabecitas son más chiquititas, a diferencia de los adultos, que tenemos ya una trompa de Eustaquio mucho más vertical. Por lo tanto, los bichitos, los mocos, cuando los tenemos en la nariz, les cuesta más llegar al oído. Entonces, en general, tenemos diferentes formas a los que se puede deber su aparición en niños, en adultos. Por ejemplo, también hay personas obesas que pueden sentir también como donde tienen más grasita, puede deberse a que también haya como una obstrucción debido a que se empiezan a tapar ciertos conductos o se empieza a juntar más grasita, entre otros. Entonces, hay distintos factores que pueden incidir. Vale, pero por ejemplo, entonces tú decías algo muy importante y es que a veces tenemos esos típicos pacientes que dicen que sufren de esa sensación, pero uno hace los exámenes y todo está normal, la impedanciometría está normal, no tiene gripa, no ha viajado, no ha tenido cambios de presión, entonces podríamos pensar que es un paciente que seguramente tiene alergias y ya de pronto más adelante si nos puedes comentar qué tipo de preguntas sería bueno hacerle a estos pacientes para de pronto descartar ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, y que adicional a esto que nos mencionabas, ¿qué otros signos o síntomas puede llegar a tener una persona con disfunción de trompa de Eustaquio? Bueno, en general los signos o los síntomas son variables porque son bastante subjetivos, dependen de la persona. Es como el tinnitus, que el tinnitus hay personas que sienten una mayor barrera con el tinnitus, a diferencia de algo que puede decirle a alguien, no, ponte un audífono y ya se te va a solucionar. Y hay otras personas que con disfunción de trompa Eustaquio de verdad lo pasan muy, muy mal. Entonces, pueden sentirse como con el oído tapado, que Ujú. eso es como una de las sensaciones. También puede ser como que los sonidos suenen amortiguados, como que escuchen como debajo del agua. Es como que dicen, no, es que es como que me retumba. También hay personas que refieren como una sensación de chasquido, de chirrido, como que sintieran como un cracking en el oído, así ellos mismos lo van definiendo de acuerdo a su sintomatología. También pueden tener dolor, pueden decir que tienen algún zumbido, por ejemplo, o tinnitus, que tienen que finalmente, obviamente, descartarse. De repente los síntomas tienden como a mezclarse. Ujú. Entonces, incluso pueden haber personas que llegan a perder el equilibrio, que dicen, yo como que me mareo, me siento abombada. La verdad es que lo que más finalmente también evidencian son los cambios en los cambios de altitud. Las personas cuando toman un avión, van a la montaña, nosotros que vivimos en ciudades con montañas o con altitudes, por ejemplo, estas personas de repente salen a pasear en el auto y lo pasan muy mal. O personas que de repente hacen buceo, entre otros en el fondo. Bueno, y es que eso que tú mencionabas de la sensación de abombamiento es una de las cosas que más manifiestan porque muchos pacientes no conocen pues este nombre técnico y lo que dicen es que yo sí me siento la cabeza abombada y es precisamente por todo esto que tú nos comentas. Exacto, sí. Mm. Sí.
Por aquí nos preguntan, Jimmy Coordinador nos dice, buenas tardes, mi mamá con 70 años se queja constantemente, siente como una cascada en su oído izquierdo y es muy molesto. Bueno, pues ahí lo que te podemos decir es que no necesariamente puede estar relacionado con una disfunción tubárica, habría que revisar el caso en específico, ver si de pronto es una disminución auditiva o si es una enfermedad metabólica que esté generando esa sensación. Hay que revisar el caso específico para poderte dar una idea de algo. ¿Listo? Exacto, sí, sí. Bueno, hay una pregunta que yo planteé porque también me la suelen hacer mucho y es, ¿esa sensación de oído tapado siempre suele estar relacionada con una disfunción tubárica? ¿O siempre que una persona tiene disfunción tubárica, sí o sí va a tener sensación de oído tapado? Sí, si tiene disfunción siempre va a tener sensación de oído tapado, siempre va a tener como disminución de audición. Puede Ujú, ser subjetiva, no clínicamente, o sea, ujú. puede que todos sus parámetros estén bien audiológicamente. Por eso es tan importante objetivizar la sintomatología del paciente y entender lo que le sucede al paciente, porque incluso con medicamentos, con corticoides, hay pacientes que mientras toman este medicamento andan muy bien y terminan de tomarse el tratamiento medicamentoso y automáticamente vuelven a tener problemas de disfunción o este abombamiento. Entonces, finalmente, sí tiene que ver como con esta sensación de oído tapado. Sí podríamos decir que cuando tienes disfunción, tienes sensación de oído tapado. Bueno, Sí. por aquí nos preguntan que si hay zumbido o tinnitus, si hay algún tratamiento. Bueno, pues yo te voy a decir, de acuerdo a mi experiencia, que lo que creería es que una vez, bueno, más adelante hablamos de eso, de las maniobras o de los tratamientos que apliquemos, si empieza a ser la trompa Eustaquio más permeable y empieza a tener su buen funcionamiento, se espera que ese tinnitus o ese zumbido desaparezca, si es ocasionado por la disfunción de trompa Eustaquio. Sin embargo, no sé tú qué le quieras decir a Diana que nos está preguntando. Principalmente hay que limpiar, porque muchas veces el tinnitus o este zumbido es tinnitus, o sea, tiene que ver con algo más de hipoacusia, algo más sensorial, algo más de oído interno, no Ujú. necesariamente de disfunción. Por eso es tan importante visitar al otorrino, hacer las consultas, tener este pool de evaluaciones para poder limpiar, porque muchas veces puede ir acompañado de otras cosas. Incluso un paciente puede tener hipoacusia, o sea, necesita un audífono, tiene tinnitus y además tiene disfunción de trompa. Entonces, no es una sola cosita en el fondo a considerar. Y eso es importante para las personas que preguntan o que están con inquietudes. Por ejemplo, el doctor Hernández, que estuvo la semana pasada aquí contigo, él también es un otorrino que sabe mucho de audición, otólogo experto, que hace implantes y todo. Entonces, por ejemplo, lo pueden ir a visitar a él, que él además puede hacer todo el checklist en Colombia. Sonó como una cuña. No, te juro que no, pero es que yo lo conozco a él y él es muy bueno. Bueno, tú hablaste de algo importante y es las adaptaciones. Los pacientes que tienen pérdida auditiva y que adicional a eso tienen disfunción de trompa Eustaquio. ¿Hay algún manejo especial que se deba hacer con este tipo de paciente en sus adaptaciones? Exactamente. La verdad es que hay pacientes, como tienen disfunción, tú le pones un molde cerrado, aunque tengan una pérdida más profunda, y esto va a acrecentar la disfunción o puede que arme patologías crónicas. Entonces, es importante para el audiólogo que adapta, la verdad, tener a considerar estos factores, porque a lo mejor va a tener que hacer un molde abierto o va a tener que poner un slim tube, o sea, hay consideraciones a tener en cuenta, yo creo, importante. Ok. Bueno, hablemos entonces del manejo audiológico en la disfunción tubárica. Cuando un paciente va a nuestras consultas, ¿cuáles serían los exámenes que normalmente deberíamos hacerle o cuál sería el procedimiento a seguir con este paciente que nos consulta? Cuando va a la consulta, o sea, como audiólogos, lo que hay Ujú, que revisar sí o sí, bueno, hacer una otoscopía para ujú. descartar que haya un tapón de cerumen, por ejemplo, haciendo como esta sensación de falsa de oído tapado, ¿verdad?
porque hay cerúmenes de distinta consistencia, por lo tanto eso también podría ser un factor a limpiar. Está el audiograma, que es muy importante ver en el fondo si hay una pérdida conductiva o incluso sensorio-neural, pero es importante determinar si hay una pérdida auditiva, conductiva, mixta, sensorio-neural, ahí dependiendo, ¿verdad? Una impedanciometría, para ver si está desplazada o no la curva y desde ese punto ver si es alergia, ver si es disfunción, ver si el paciente tiene una impedancia totalmente bien y que finalmente si el paciente refiere esta sensación de abombamiento con una curva A, con una curva normal, tenemos que ir a ahondar en este cuestionario, por ejemplo, para que el paciente pueda objetivizar su sintomatología. Y este cuestionario, la verdad es que es bien importante, no todo es, dentro de todo es bastante reciente, por lo tanto, no es que todos los audiólogos los conozcan. Y por eso es importante difundir este cuestionario para objetivizar esta sintomatología, ya que a través de 7 preguntas, tú le haces estas preguntas al paciente y el paciente puede determinar si siente ninguna molestia, o es moderada la molestia, o es una molestia severa. Y de acuerdo a eso, el audiólogo lo puede derivar a un otorrino con la batería de exámenes y ya ahí hay otras consideraciones a tomar en cuenta, otras medidas quirúrgicas, medicamentosas, etc. Bueno, para los que se están preguntando cuál cuestionario, yo voy a mostrárselos acá y quien lo quiera me puede escribir por interno y yo se lo envío. Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Básicamente lo que nos pregunta es si siente presión en el oído y nos da la opción de calificarlo de 1 a 7. Si tiene dolor en el oído, si tiene taponamiento óptico, si tiene síntomas en el oído de catarro, si tiene chasquidos al hacer aperturas, bueno, zumbido, disminución, son varias preguntitas que nos sirven para ir como despejando dudas con respecto al paciente cuando lo tenemos en la consulta. Lourdi, que es una colega de aquí de Colombia, nos pregunta que cuando se realiza la prueba de función tubárica, ¿qué diferencia se considera normal en las técnicas de Valsalva y Toynbee con respecto a la curva base? Cuando no vuelve cuando tú le pides al paciente que haga Valsalva y esta curva no vuelve, ya ahí hay un problema, que es en el fondo como tú puedes objetivar el tema, porque el punto es que el paciente te va a decir, yo voy no sé, a caminar o voy de viaje y se me queda esta sensación molesta y cuando hago Valsalva, bueno, hay pacientes que no te dicen hago Valsalva, hago como una presión, ¿verdad? O bostezo y no se me pasa, y no se me pasa. Y tú cuando le haces esta maniobra audiológicamente, ves lo mismo, o que en Toynbee, por ejemplo, traga y no vuelve. Entonces, ahí es donde tú levantas una señal de alerta. Ok, y si hablamos de valores numéricos para tener en cuenta cuando estamos haciendo la prueba de función tubárica, ¿cuáles serían esos valores de normalidad? Los valores numéricos, la verdad es que numéricamente, por ejemplo, yo tengo un timpanómetro, un impedanciómetro, pero no sé ahí cuánto sería la desviación Ok, del porque por equipamiento. ejemplo acá puede pasar también que acá depende también mucho de la normativa de los equipos, porque incluso en las impedanciometrías uno maneja de cierta forma unos rangos de normalidad, pero pueden variar también dependiendo del equipo. Pero si hablamos más o menos de un acercamiento, si cuando uno empieza a hacer la prueba de disfunción tubárica, ¿cuánto espera uno que se desplace y o sea, y después al volver a su estado normal, podríamos dar un aproximado en valores? La verdad, yo preferiría, si tienes un equipo y que te sale en el fondo con los valores, ¿verdad? O los dibujas, junto con el resto de la batería de exámenes, yo preferiría que el médico, junto cuando hace su observación clínica, su entrevista y su anamnesis, pueda determinar para valorizar mejor eso. O sea, en el fondo uno tiene que indicarle al paciente, claro,
estamos en presencia de una disfunción o a usted le cuesta volver a la normalidad, pero decirle un valor o cortarlo porque sí o porque no, creo que hay que completar el mapa completo, ¿te fijas? Ok, vale. Eh, ¿Qué diferencia habría entre un barotrauma y una disfunción tubárica? ¿Qué diferencia tenemos entre...? Bueno, es importante en realidad lo del barotrauma porque el barotrauma es una lesión, ¿verdad?, producida por cambios bruscos de presión. ¿Cuándo nos podemos enfrentar a este barotrauma? Que en el fondo es cuando tenemos este cambio de presión brusco. Generalmente se ven cuando hay gente que viaja en avión. Hay gente que, a ver, por ejemplo, nunca ha tenido disfunción de trompa de Eustaquio y empiezan a viajar o por trabajo o porque, no sé, viven en una parte y empiezan a viajar y pueden desarrollar un barotrauma por estos cambios de presión, ¿ya? Independiente de que los aviones son presurizados y todo, siempre que uno va en un avión, de hecho, hay muchos niños que lloran en el despegue o en el aterrizaje por estos cambios de presión. ¿Y qué hace este barotrauma? Finalmente puede provocar, bueno, leves hemorragias, hay gente que incluso se le puede reventar el tímpano, puede sangrar, puede causar hipoacusia, y bueno, hay personas incluso que se pueden llegar a marear. Por lo tanto, el barotrauma, si a un paciente le pasa esto, es muy importante que vaya a ver al médico, Ujú. porque la verdad es que es necesario, si es que, por ejemplo, hubo una ruptura en la membrana timpánica, el médico puede ver y objetivizar si hay que cerrar la membrana timpánica o hay que dar algún tratamiento, el grado de severidad de este barotrauma, no vaya a ser cosa que el paciente vaya de nuevo a andar en avión y le dé otro barotrauma o no. Por ejemplo, en el caso de la gente que hace buceo, también pueden generar barotrauma. El barotrauma es en el fondo este cambio de presión brusca y es importante a tener en consideración, sobre todo, por ejemplo, en personas que hacen el deporte del submarinismo. No, ¿se llama submarinismo en Colombia? Sí. No sé si es el Buceo. buceo. Ujú, Buceos, sí, ujú, ya. Es eso mismo, ujú, buceo. Y ujú. esto, en el fondo, hay personas que sufren mucho, por ejemplo, en las fuerzas aéreas o en las fuerzas especiales, en donde tú le puedes coartar su profesión a una persona, eh, en el fondo, si es que no le puedes dar un tratamiento idóneo, ¿te fijas? Entonces, es importante, de verdad, es muy importante visitar al otorrino en caso de cualquiera de estas instancias. Vale. Por aquí nos preguntan que si el barotrauma también se define por tener PIN en las presiones negativas. ¿Qué significa tener PIN en las No sé presiones? tampoco a qué se refiere con el PIN. Si nos podrías especificar, tal vez podríamos responder o ayudarte con la pregunta porque yo tampoco sé a qué se refiere con el PIN. O si alguien de los que está conectado, que sea colega, conoce el Claro. término. Dice PUM, con el PUM, POM, presión del oído medio. Ah, ok. Entonces, Dice, el al barotrauma fin, también se define por tener presión en el oído medio en las presiones negativas, sería la pregunta. el barotrauma, tener las presiones en el oído medio. Es que, bueno, el pico, ya, ok. O sea, si es que está desplazado hacia las Hacia presiones presiones negativas. negativas, Ujú, claro, pero va a depender del grado también del barotrauma, porque, ujú. por ejemplo, en algunos casos, si tienes una ruptura timpánica o no, depende también en qué momento el paciente va a hacerse su examen post el barotrauma. Hay personas que me han contado, que me han dicho, sabes que a mí me dio un barotrauma, después con el tiempo me di cuenta, me sangró el oído en el avión y todo, pero nunca fui a verme y yo creo que estoy bien.
Cuando a mí me han dicho eso es como, Dios mío. Entonces, de verdad la invitación es que si a alguien le pasa esto, vaya al otorrino. Ok. Nos preguntan también si el barotrauma, la disfunción tubárica, se puede dar por sonarse la nariz muy duro durante varios días que se tiene gripe. La verdad es que sí te puede, como tú haces tanta fuerza, sí hay un cambio de presión. Entonces, y si esto además estás sin medicamentos y tienes en el fondo esta gran fuerza, la verdad es que es muy importante no sonarse con tanta fuerza. Hay gente que es muy, muy agresiva y para eso también hay médicos que recomiendan los lavados nasales, por ejemplo, que también son muy apropiados en el caso de sinusitis o de resfrío, porque no es tan bueno hacer tanta esa presión. Hay gente que se suena y uno piensa que va a explotar la casa, entonces es como No, mejor. bueno, en el caso del tratamiento, ¿qué profesionales son los idóneos para hacer el manejo de una disfunción de trompa de Eustaquio? O sea, principalmente el otorrino. El otorrino es aquí el líder del equipo y obviamente dependiendo del país, el tecnólogo médico en audición, el audiólogo, el fonoaudiólogo, ¿verdad? Dependiendo de con quiénes se trabaje. Pero porque hay una parte que va a ser en la parte de los exámenes clínicos y va a objetivizar, tal vez el audiólogo va a tener más tiempo con el paciente para ir preguntándole más cosas en relación a lo mejor incluso al cuestionario y le va a poder decir al doctor, mire, sabe que se juntan todas estas cosas o lo van a poder discutir en conjunto. Pero el otorrino es quien receta los medicamentos, no autorrecetarse ni automedicarse, que es muy importante, ¿verdad? Si tiene que, por ejemplo, poner un tubo de ventilación el doctor, lo tiene que poner el doctor y él sabe si lo hace bajo anestesia o en consulta y obviamente también hay otros procedimientos que pueden ser ya más quirúrgicos a la hora de tratar el origen de la disfunción de la trompa de Eustaquio, pero finalmente es el otorrino quien tiene que ir determinando esas cosas. Bueno, quisiera que de pronto habláramos un poquitico de estadísticas o de más o menos cuántas personas pueden sufrir de una disfunción tubárica y sobre todo a quién afecta más, hombres o mujeres, o es por igual, es indiferente, o a los niños. Mira, eso es súper buena la pregunta, porque la verdad es que estadísticamente el 1% de la población tiene disfunción de trompa de Eustaquio, el 1%. Y esto en los niños se aumenta al 40% de los niños en edad escolar. Por lo tanto, yo me imaginé que a lo mejor me podías hacer esta pregunta y busqué la población de Colombia, que la población Ok. de Colombia son 50 millones de colombianos. Entonces, y si el 1% de esos colombianos sufre de disfunción, serían 500.000 personas. Y el 40% de los niños, para que se hagan una idea, son todos los niños que están en edad escolar, los niños estos niños que siempre tienen otitis, estos niños, por ejemplo, que están que les ponen tubitos de ventilación, los niños que de repente uno los ve en clase y están como distraídos, idos, porque recordemos que las otitis hacen una hipoacusia conductiva transitoria, pero en el fondo el input auditivo no entra de forma adecuada. Ujú. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que en edad escolar, entre, no sé, los 4 y los 15 años tenemos 15 millones de colombianos, son 6 millones los que tendrían disfunción de trompa. O sea, es muchísimo. Si bien en los niños hay veces que este problema se resuelve solo, porque obviamente puede que se resuelva solo, en otros no se resuelve solo y puede cronificarse con el tiempo y llegar hasta la adultez.
O sea, en el fondo sí es algo que los audiólogos, que los que hacen exámenes y que los otorrinos que han puesto un tubito, dos tubitos o que con los medicamentos el paciente no mejora, bueno, consideremos entonces otra solución, porque claramente es un problema que existe y que en nuestros países además con cambios de altura los pacientes refieren estas molestias bastante a menudo. Ok. De hecho, por aquí nos preguntan si tienes alguna recomendación para prevenir el barotrauma en los aviones. Dice pues que le sucede fácilmente y que va al otorrino igual de seguido, pero que le sucede. Entonces, ¿qué de pronto estrategias, qué recomendaciones podrías dar para las personas que de pronto viajan y suelen tener esa sensación? Bueno, la verdad es que algo que yo vengo trabajando ya hace 5 años en toda Latinoamérica y Europa es con un producto que hay que hacer una intervención clínica, o sea, una intervención con anestesia general en la sala del quirófano, pero que es un dispositivo médico que se introduce bajo anestesia general, es un balón, se infla el balón 2 minutos y se retira este balón. Y ese balón se infla en la trompa de Eustaquio y luego se retira. De hecho, hay una página web que se llama oídostapados.com en donde la gente que tiene preguntas puede revisarlo o que tienen disfunciones pueden revisarlo porque cuando un paciente, en el caso de esta persona que no sé cómo se llama, pero que tiene barotraumas de forma constante, él claramente es candidato a ser un nivel más. Ya no es que él pueda solucionarse con medicamentos o con un tubito de ventilación. Él necesitaría un nivel más de tratamiento, que es el como último nivel, en donde ya necesita una intervención quirúrgica. Y la verdad es que la satisfacción y los porcentajes de éxito de este procedimiento son bastante altos, son de un 85%, por lo tanto los pacientes andan bastante bien post esta cirugía. Y sobre todo, yo diría que los que mejor tienen son los de barotrauma. Los de barotrauma son casi un 100% de efectividad. La verdad es que como es una disfunción más bien pura, andan muy bien con este procedimiento. Ok, y si hablamos de pronto de recomendaciones un poco más básicas, tal vez no pensando en personas que tienen barotrauma, sino en las personas que normalmente viajan y al hacer los cambios de presión tienen esta sensación de tapado y que muchas veces pues hacemos lo de comer el chicle, tomar agua, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Y sobre todo es recomendable hacer las maniobras o que las personas hagan normalmente las maniobras en casa. La verdad es que andar haciendo valsalva todo el tiempo no es una recomendación para la gente habitual, porque finalmente al hacer valsalva yo le estoy dando presión a los oídos, ¿verdad? Generalmente, cuando las personas andan bien con su trompa de Eustaquio y no tienen disfunción, tú abres la boca muchas veces, haces así, y se te resuelve el problema. Eso es porque tu trompa está funcionando bien. Entonces, cuando tú visitas a tu doctor, probablemente él te va a dar un antialérgico que muchas veces hay personas que toman descongestionantes nasales antes de subirse a un avión y que les puede dar buenos resultados. Eh, Comer el chicle, tomar agua, pero si nada de esto funciona, claramente hay que intervenir quirúrgicamente. O sea, porque las personas que tienen este problema, la verdad es que lo pasan muy mal, no lo pasan bien. Entonces, en general, Joana, ellos dicen, para mí esto sí es un problema que me afecta mi calidad de vida. Y al afectarse la calidad de vida, de hecho, la semana pasada conversé con una persona de Costa Rica que me decía, Caro, a mí me dijeron 43 años de mi vida que esto se iba a pasar. Y ahora que me hice este procedimiento, se me pasó. O sea, fue inmediato. Pero me decía ella que ella sentía incluso una presión aquí atrás del oído. O sea, 43 años de su vida, entre tubos de ventilación,
quirófanos, ¿verdad? Poniéndose estos tubitos cuando chica, sensación de oído tapado, sin poder, en el fondo me decía que ella de repente se mareaba. Entonces me dijo, ya cuando viajé, tuve un viaje, me dijo que hizo a Europa, 12 horas en el avión, y que cuando se bajó del avión casi se murió porque no escuchaba nada, cuando estaba en policía, no le escuchaba nada a la persona. Entonces me dijo, ahí yo llamé a mi otorrino y él me dijo, listo, tenemos que operar porque esto ya no da más. O sea, eh, finalmente, nosotras que no tenemos este problema, claro, hacemos alguna técnica, alguna maniobra y fácilmente se nos destapan los oídos. Entonces nosotros no somos gente con patología crónica, pero la gente que sí sufre de esta patología realmente no se le destapa, ni con Valsalva, ni comiendo chicle, ni tomando agua, y gritan y dicen, oye, pero es que no te escucho bien, entonces sí es un problema para ellos. Listo. De hecho, tú hablaste ahorita algo y mencionaste el caso de esta persona que conoces y que sentía mareo, y María Elena Guzmán nos pregunta precisamente eso. Dice que ella al levantarse siente que a veces se marea y le da dolor de oído. ¿Esto puede estar relacionado con una disfunción? O sea, como hemos dicho, es importante hacer todo el análisis. Claro, Y además medicina, porque no podría ser, porque el dolor de oído es uno de los signos de la disfunción. Tú decías que en este caso la paciente también tuvo mareo, pero no necesariamente puede ser algo vestibular, puede ser cualquier otra cosa y hay que pues revisar. exacto, pues incluso hay personas que tienen algo viral y de forma súbita pueden tener, ¿verdad?, otras sintomatologías audiológicas o vestibulares, como bien tú señalas, que son estos vértigos repentinos, que hay gente que dice, no, es que yo me levanto rápido de la cama y se me da vuelta todo. Bueno, eso es otra sintomatología vestibular y también hay que evaluarla, también hay que analizarla. Entonces, hay que analizar bien el tema, si es Exacto. función, si no, y por eso este tipo de conversaciones educan tanto, porque ayudan a transmitir este tipo de conocimientos y limpian la información. Y mira que esto me parece súper importante, pues porque de pronto a mí ya no me pasa tanto porque ya pues el tiempo, los estudios y demás, pues me han hecho que conozco un poco más del tema. Obviamente no me las sé todas y estas charlas construyen mucho, pero a mí me pasaba mucho que cuando recién salía de recién salidita de la universidad y tenía estos casos, y como todo salía normal, yo le decía, no, todo está normal, pero en realidad es una persona que muy seguramente, o sea, pobre persona, lo mandé a su casa y ahorita, o ojalá ya hubiera encontrado el tratamiento, pero uno a veces peca por el desconocimiento y sí hay que revisar porque la disfunción es algo que realmente atormenta a una persona, y cuando uno de verdad escucha a los casos, las cosas que cuentan, uno dice, o sea, sí, es algo que hay que hacerle el tratamiento y que buscarle la alternativa de mejora. O sea, efectivamente lo que tú dices, Joana, es súper importante porque yo creo que cuando yo estudié tampoco estaba esta información, ¿verdad? Uno ya va estudiando. Por eso siempre hay que actualizarse. Ujú. Siempre hay que estar aprendiendo, leyendo. Este tiempo de pandemia nos ha ayudado a todos a estudiar y aprender. No, y sabes que es muy curioso y que tú decías que me pasaba mucho en ese tiempo, que lo que generalmente uno recomendaba era las maniobras, el mastique chicle, tome agua, pero había muchas personas a las que no les servía y uno se quedaba como sin herramientas. ¿Y qué más le recomienda uno a esta persona? Porque precisamente no se conocía todo esto que hoy en día ya hay como alternativa para todos los que tienen o sufren de disfunción de trompa de Eustaquio. O sea, y de hecho, el tema, te encuentras de repente con pacientes que me han contado, porque estamos trabajando en varios videos de testimonios de pacientes para justamente acercar este tema a la población. Y realmente es impactante, Joana, porque hay pacientes que me cuentan, es que yo me pude haber puesto, no sé, 6 tubos de ventilación y se me caía el tubito, me pusieron de larga duración de los tubos T que pueden durar un año, se me salía el tubito y volvía.
Y esos tubitos a la larga generan pérdida auditiva, ¿verdad? La membrana timpánica no funciona igual, o sea, van ocasionando otras cositas. Y efectivamente, cuando nosotras estudiamos, o cuando al principio esto lleva en el mercado 10 años, y todavía hay mucho trabajo que hacer. En Colombia lleva, no sé, 6, 7 años, en Chile lleva 5, 6 años, en otros países recién está empezando. Entonces, la verdad es que es importante que nosotros los que trabajamos en audiología nos informemos, porque no siempre está en las mallas curriculares, esta información es algo nuevo. Y efectivamente hay pacientes que te preguntan, pero ¿y yo qué más hago? No sé qué más hacer. Y ya he hecho de todo, he ido a todos los especialistas y nada. Ujú. Total, total. O sea, al principio, cuando tú me dices esto de cuando al principio tú le dabas las maniobras y todo esto, yo también lo hice en un principio. Y cuando me enteré que existía esto, y cuando empecé a trabajar con esta empresa, y cuando empecé finalmente a interiorizarme, o sea, te mueres la cantidad de literatura que existe. Cosas que finalmente uno no las sabe hasta que no te metes y empiezas a analizar, y analizar es como cuando alguien se hace experto en vestibular y se sabe todo, ¿te fijas? Entonces, la verdad es que cada especialidad, cada patología, cada problema es un mundo. Y si queremos solucionarle los problemas eh, a sus médicos, a sus pacientes, de verdad que es rico poder aprender este tipo de cosas. Listo. Por aquí te saludan, Audióloga 8 te saluda desde Guatemala. Ah, Bueno, por acá Lau 2001 nos dice, tengo microtia grado 3, entonces quería saber si para personas como yo el procedimiento de balón es recomendable o no. o sea, sí. Siempre para un paciente que tiene, a ver, si tú tienes trompa de Eustaquio, tengas microtia o no tengas microtia, si tienes disfunción y tu sintomatología es aguda, por supuesto que puedes ser candidato a un procedimiento quirúrgico para resolver la trompa de Eustaquio. Fue muy interesante la charla de microtia que tuviste a todo esto, la escuché el otro día. Listo. Bueno, vamos a mencionar el casito que nos escribieron antes de iniciar el live, es que a una persona le hicieron una cirugía de amígdalas hace más o menos 3 meses y dice que que siente un dolor rarísimo en el oído. Pues bueno, el dolor de oído es normal posterior a este tipo de cirugías y es normal precisamente por la cercanía de las estructuras, aun cuando no están directa, o sea, no están ahí pues súper pegaditas, pero están muy relacionadas y debido también a cómo es el procedimiento, se puede generar el dolor. Por lo general, este tipo de dolor suele pasar más o menos en unas 2 o 3 semanas, Sí. es lo típico. Habría que ver si el proceso de cicatrización en esta persona, pues de pronto es un poco más lento, o aplicar el cuestionario que tú nos mencionabas para ver si es que de pronto adicional a eso está asociado una disfunción tubárica. ¿Es así? Efectivamente, la verdad es que si esta persona te comentó que tuvo una cirugía de amígdala, no es como una relación causa y efecto, ni causa ni consecuencia. Como hemos conversado, es importante evaluarse, es importante ir al otorrino y limpiar las cosas, porque tal vez, o sea, las amígdalas no tapan la trompa de Eustaquio, las amígdalas no tienen nada que ver en relación a esa parte. No es que si te sacan la amígdala tengas un problema de trompa de Eustaquio. Tal vez antes de tus problemas de amigdalitis o por lo que te operaron de amígdala, ese paciente puede que se agudizó un síntoma producto de algún cambio de altitud, pero hay que limpiarlo, como hemos conversado. O sea, hay que hacer la evaluación, la otoscopía, la audiología, el cuestionario, como bien tú dijiste, y que a lo mejor podemos compartir en nuestras redes sociales el cuestionario para que las personas lo puedan ver, lo puedan descargar, si lo quieren. Feliz de compartirlo, es libre, es gratuito. Claro Así que que sí.
Sí, El conocimiento es universal. Bueno, sí. llamado a la acción, antes de que sigamos, no se olviden, esta grabación de este live va a subirse luego al canal de YouTube, Oídos Cuidado y Salud Auditiva. Y ahorita, al terminar, me regalas tus datos, donde te puede seguir la gente, donde te puede encontrar, donde te pueden escribir. Desde aquí de Colombia, mi colega Erika Uribe nos pregunta que dónde hacen el procedimiento. Pues obviamente tú allá en Chile, en Tech Salud, debes tener los enlaces o lo harás tú mismo, ya nos contarás, pero no sé si de pronto también sepas aquí en Colombia quiénes hacen ese procedimiento. En Colombia el distribuidor se llama D7. Ujú. Y él como distribuidor, como esta empresa, ustedes pueden escribirle a la página web, pueden contactarlo, tiene Facebook también D7, y ahí D7 los puede contactar con los diversos profesionales que hacen en Colombia, porque a lo largo de todo Colombia hacen este procedimiento, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en varias partes, así que sí puede contactarse y sí lo hacen. Ok, bueno, pues no, parece que no hay más preguntas. Yo no sé si tú quieras de pronto aportarnos algo más con respecto al tema. Eh, o sea, en relación al... A ver, creo y muy importante, primero, contactarse si es que conocen de personas que sigan siempre como con esta disfunción. Si tienen niños con otitis a repetición, creo también muy importante evaluar si ya ha tenido varios tubitos de ventilación, poder volver en el fondo a considerar este balón, este tratamiento, ¿verdad?, quirúrgico. Lo creo súper importante, sobre todo en los niños que sufren mucho. Me ha tocado ver casos que la verdad que son lamentables y que después de que usan el balón les cambia la vida escolar. Eso es muy reconfortante, debo decirlo. Eh, Muchas personas que son alérgicos en época de primavera. Eh, en época de primavera resulta que estos pacientes también se agudizan y muchos pacientes me dicen, mira, a mí el otorrino en época de primavera me pone un tubito y ando súper bien la temporada de primavera. Y resulta que si le pasa eso, también usted es candidato a este procedimiento. Ujú. Estoy leyendo, creo que leí, comercializan en Uruguay, sí, Sí. se comercializa casi en toda Latinoamérica. Eh, en México, multiespecialidad, en Costa Rica, de Tecno Aesthetic, Guatemala, clínicas, Uruguay, clínicas para oír mejor, en Chile Tech Salud, en Perú Queromédica, en Argentina PAM, en Bolivia Otto Group, en Colombia D7, En en Ecuador, Ecuador Remesig. Remesig. También todos tienen Instagram, Facebook, así que me pueden preguntar también en el Instagram de TechSalud. Feliz también de contactarlos con los distribuidores para que le puedan preguntar con qué otorrinos ir. Feliz. ¿En México existe? Sí, existe. Lo hacen varios doctores a lo largo de varias ciudades. Les puedo dar también el contacto. Es multiespecialidades médicas, es la empresa. En Ecuador, Remesig, y también lo hacen en Quito, en Guayaquil. Lo conocen varios médicos, conozco allá también varios médicos que son un encanto. En México también hay doctoras y doctores allá muy queridos que la verdad, un 7. Así que sí, eso creo que es vale. importante. Los niños, los alérgicos y los adultos que nunca encontraron solución. Hoy día existe solución. Ok, esta es una información súper importante para todos los colegas en toda Latinoamérica para que la tengan en cuenta. Para los pacienticos que estén conectados, acérquense o busquen su audiólogo y que su audióloga los asesore y ella ya buscará con quién hacer el enlace y el enganche y el equipo para manejar esta disfunción de trompo de Eustaquio que sí tiene solución. Exactamente. ¿Cómo se llama el procedimiento? Dilatación de trompa de Eustaquio con balón o balón de Bielefeld también le dicen, tuba vent como ventilador de tuba. El producto se llama tuba vent como ventilador de tuba.
Y cómo se llama dependiendo de la codificación de cada país. Pero dilatación de trompa de Eustaquio, dilatación con balón para trompa de Eustaquio, dependiendo ahí del médico, de las codificaciones que hay en cada país, pero más o menos eso es más o menos transversal. Vale. Carolina, ¿dónde te puede contactar para pacientes? Si hay pacientes de Chile, ¿dónde te contactan? En TechSalud, bueno, mi Instagram también está en TechSalud, Carolita Fonita, pero TechSalud, ahí canalizo todas las preguntas y estoy ahí prácticamente mirando Instagram de TechSalud todo el día, así que si Vale. tienen dudas y consultas, feliz de poder resolver. La gente también de otros países me contacta y los contactamos con las personas indicadas, los doctores indicados en cada país. Vale, Conozco. lo mismo para los colegas, quienes quieran hacer preguntas pueden escribirle y también la pueden seguir en su canal de YouTube, que ella allí ya ha subido varias charlas interesantes para que las consulten. ¿Cómo se llama el canal? De Gracias. YouTube. De YouTube, perdón. Social Media Tech Salud. Tech Salud, pero si ponen Tech Salud o Centro Tech Salud, aparece. Feliz voy a compartir también este video en nuestro YouTube para que ahí lo vayamos potenciando, querida. Y gracias nuevamente por la invitación, querida Joana, porque creo que es muy importante hacer esto que tú haces, la difusión, la educación. La verdad es que se ayuda muchísimo y aterrizar todos estos temas que de repente son, ay, es que busqué en Google, es que busqué tal cosa y o no encuentras lo correcto, poder tener la posibilidad de que tú entrevistes a personas de todas partes con experiencia. La verdad es que es súper enriquecedor, yo te sigo mucho. Soy una de tus Muchísimas gracias fans. a ti por aportarnos todos sus conocimientos, por enseñarnos algo nuevo el día de hoy, por enseñarnos de la experiencia que tienes desde Chile. Yo me aseguraré a partir de ahora de mirar con quién voy a hacer mi enganche para manejar los pacienticos y espero volverte a tener aquí para que de pronto hablemos de otro tema. Por supuesto, prótesis de oído, tubos de ventilación, que hay muchos tipos, hay tanta cosa que se puede hablar, querida. Claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo entonces por aceptar mi invitación. Sigan por favor a Carolina, sigan el canal de YouTube, sigan mi canal de YouTube y muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias nuevamente. Feliz tarde para todos y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao.